Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar a hacer una indagación y vamos a... Primero quiero que contactemos con ese nombre, que el nombre es NXBM y se pronuncia Nexium. Vamos a ver qué sienten con ese nombre. Sientan el nombre y me dicen cómo lo sienten, cómo lo perciben. Y voy a contar de 5 a 1. Ustedes se relajan y contactan con la energía de ese nombre Nexium. 5, sienten que su energía está cerradita, se sienten fuertes. 4, 3, 2, 1. Margarita, ¿qué sientes? Hay una primera sensación de oscuridad y hay una energía envolvente, es una energía que envuelve y ata y limita. Se siente dolor, se sienten muchas emociones, ansiedad que están exacerbadas, sobre todo la siento en la parte del estómago, se siente incomodidad y no es una energía amplia, sino al contrario, se siente bastante sellada, como si ella misma, el nombre, estuviera manifestando el contenido energético de lo que representa esta energía. Ujú. Ok, Nico, ¿tú qué sientes? Yo lo que siento, Ira, son como limitantes en mis extremidades, como si el nombre me de alguna forma me encarcelara o me pudiera dominar. Es como la sensación incluso como que si jale hacia abajo y se perciben como muchos cuerpos así, como si las extremidades estuvieran hacia abajo y la parte del tronco del cuerpo estuviera jalado hacia arriba, como si estuvieran flotando. Nico, creo que traes el micrófono externo. ¿Puedes abrir los ojos y conectar el micrófono del... ¿Escuchas mejor? Ahí está, ya mejor. Perfecto. Ahora sí, respira. ¿Cuál fue el verdadero propósito energético detrás de la creación de Nexium? Margarita, ¿qué sientes? Lo primero que siento es un dominio, pero a nivel mental, y veo que van quedando ciertas simbologías alrededor del cuerpo. En las mujeres veo la energía atrapada, un sellamiento aquí en la parte del corazón, en la parte de la garganta, y que es una sensación bastante incómoda porque el mismo espacio manifiesta eh, como muchas, como si estuviera en una biblioteca y en esa biblioteca hubiera el rostro, unos cuadros de muchas figuras, pero parecieran como cuadros antiguos, con figuras masculinas. Y esas figuras masculinas representan una ideología, una idea, y esto hace que cada una de estos retratos, de estas pinturas, el significado energético que tienen cada uno de estos personajes se tomaran vida. Y cada una de estas energías se van manifestando y se van entrelazando y van creando un ambiente tanto energético y físico de sellamiento. La energía se va sellando, se va cerrando hasta el punto que las personas se van sintiendo minimizadas en su expresión, en su voluntad y pierden identidad y pierden control de ellas mismas. A ver,
En esta forma en la que tú ves todo esto, Margarita, hubo ideas, energías, otras asociaciones, no sé, que inspiraron a Kate Raniere, su fundador, o no, o fue algo de él. Yo veo que al verlo a él y ver la oscuridad, porque lo veo a él rodeado de mucha oscuridad, veo que en la parte de su corona hay un movimiento energético, es un movimiento en centrífuga muy rápido, muy veloz, y él absorbe y va canalizando mm, todas estas ideologías y las va incorporando en su cuerpo y luego las va manifestando. Vuelvo a ver las figuras de estos retratos de muchas personas, sobre todo como te decía, de hombres en las que él se inspira y él va tomando como un concepto. Veo también el reflejo de una especie de cruz, pero no es la típica cruz que vemos de las religiones, sino es una cruz que es el símbolo del poder, pero detrás de esa cruz vemos una estrella. Veo una estrella de 6 puntas. Es una energía que se va manifestando. Son energías que manifiestan una cara, pero están, pero en su interior hay otra energía que está encriptada. ¿Qué energía es? Se siente energía de magia Ah, negra. No es una energía que tú ves agradable porque hay una emanación permanente de una especie de humo que está flotando, que es latente y esto hace que las personas se sientan doblegadas y no tengan una voluntad propia y hay también como una sensación de adormecimiento en general con todas las personas. ok. Nico, ¿hubo algunos pactos esotéricos o simbólicos en el inicio de esta organización por parte de su fundador y de los que lo acompañaron a crear pues esta asociación? Sí, sí, y haz de cuenta, yo veo mucho de lo que ve Margarita, pero lo veo Ujú, como en un estado como físico. Haz de cuenta que el fundador tiene asociaciones y pactos con hombres específicos de ciertas nacionalidades. Incluso es una situación que en algunas de esas nacionalidades involucra hasta el gobierno. Y esas ujú, de cuenta que ellos, el concepto que tienen de la creación de esto es que Margarita lo vio exactamente como es energéticamente. La gestión física es que este tipo de organizaciones, y digo este tipo porque obviamente no es la única, ujú, selecciona mujeres ujú, y las trabaja a nivel mental para que se conformen al molde de una mujer que cada una de estas nacionalidades necesita en estos ámbitos, tanto del sexo como de las esposas, como de las esclavas. O sea, eh, es que no, un país, digamos, ¿no? Necesita una mujer de este tipo, entonces ellos seleccionan estas mujeres, las transforman y son entregadas a estas distintas nacionalidades. ¿Qué naciones tú ves o qué gobiernos están o estuvieron involucrados con esta asociación llamada Nexium? Em, Veo a Inglaterra, veo a Estados Unidos, veo a la India, veo a Japón, veo a Rusia. Son como las potencias, incluso las potencias más grandes, pero ellas también pueden funcionar como derivados Ujú, hacia potencias más pequeñas, porque por ejemplo, toda la zona oriental está cubierta, o sea, todos ujú, los Emiratos Árabes, todos ellos están involucrados, ujú, eh, y muchas partes de América también. Estados Unidos hay una parte que colorea a Canadá, una parte que baja hacia México, y hay en las zonas, en las ciertas zonas de Sudamérica, pero por ejemplo, las zonas que se vendrían observando como fuentes son Estados Unidos, ujú, como un depositorio, Inglaterra, Tokio, o sea, Japón, o sea, como ujú. estas ciudades más grandes en donde se hacen los intercambios. Ok. ¿Qué campo energético se activó cuando comenzaron los primeros entrenamientos
en España, parece ser. Nico. Como campo, observo que lo primero que la energía hace es entrar desde un espectro como incógnito. Ujú. Incluso yo podría decir que en esta zona se manifestó un propósito puro. Es como donde se vendió la idea para de ahí reproducirla hacia otros. Entonces funcionó también como un campo de expansión, quizás. Ok. A ver, ¿cuál era la vibración predominante en sus inicios? Ustedes han dicho expansión, alguna manipulación, alguna parte del control. ¿Cuál era la vibración predominante cuando esta idea empezó a materializarse? Margarita. Bueno, yo lo primero que siento es el miedo. Mm, El miedo contrae porque lo que manifiesta él en su energía es una especie de velo negro y es un velo negro que oscurece las emociones. Cuando las emociones se oscurecen en las personas, ellas mismas se sienten divididas y se sienten fragmentadas. El cuerpo eh, energético empieza a endurecerse. Hay como unos movimientos involuntarios que sienten las personas que aparentemente parecen cambios, pero es parte del dominio de la energía. Porque se siente un mal sabor en la boca, no se siente una energía que llegue y entre agradable. Y cuando las emociones se oscurecen por este velo y por esta energía, mm, todo el cuerpo empieza, aparte de endurecerse, pareciera como si la persona le costara mucho trabajo manejarse o moverse a voluntad. Hay una sensación de atrapamiento, como una forma de red energética que va controlando las mentes y va moldeando los pensamientos, porque empiezan a verse ciertas imágenes de las mujeres em, con sus cuerpos desnudos y una manipulación de la energía femenina. o sea, control mental. Sí. Ok. Nico, ¿cómo influyó Nancy Salzman en la estructura energética cuando ella entra y se le da la connotación de co-creadora junto con Kate Ranier? Lo que yo observo principalmente es lo que en un movimiento energético se entiende como como un camuflaje, quizás. Es como si el añadido de ella le hubiera otorgado a toda la estructura un diseño exterior diferente, Ujú. incluso como si su energía pudiera suavizar o eliminar ciertas tendencias negativas o de vibración negativa que pudiera expresar. Observo que su añadimiento también a la estructura interna le otorga como un diseño diferente, como un molde, como si la afinara también. Ok. Esta fachada que utilizaban como superación personal fue diseñada como un velo consciente o inconsciente, o el inicio sí querían que fuera eso y después se convirtió en un tipo de secta. ¿Cómo lo ves tú, Margarita? No, yo veo que desde el inicio ya había una intención muy clara de lo que ellas estaban o cuáles eran sus propósitos y veo la energía de cada una de ellas porque cuando tú hablas de la primera de Kate, Ujú, lo primero que siento yo es una energía muy masculina, muy fuerte ujú, y de la de Nancy veo una energía femenina, pero veo que son energías contradictorias porque ujú, cada una tiene su historia. Y cada una lo que hace a través de su energía, de las que tienen en mayor, como en mayor potencia, tanto ujú. femenina como masculina, se siente con mucho dolor, se siente que parte ahí como una sensación de rabia como interna que tienen ellas y que las manifiestan a través de esta fachada que es toda esta parte del crecimiento personal, pero lo que querían realmente era
crear una fractura entre la parte emocional y mental de las personas, que es parte de lo que ellas tenían en su interior. Y hay mucho dolor, se siente mucho dolor en la parte del corazón. Lo que van es como manifestando y en las personas sus propios dolores, pero no de una forma que se siente terapéutica, sino al contrario, se siente una forma bastante dolorosa y la sensación de dolor en el corazón hace que las personas no sientan sus extremidades, como decía Nico, las piernas se Ujú. sienten invisibles, las piernas se sienten sin cuerpo, sienten la necesidad como de salir de sus cuerpos, por tanto, por el dolor que se empieza a manifestar. Y también siento que parte de ese dolor que ellas van implantando en las personas son manipulaciones de control. Y se ve ahí como si ellas jugaran como un gran juego con la energía y con el dolor de las personas. Entonces, Kate, este señor, sí se le siente mucho esta parte de su energía masculina y entonces Como, Susan entró como a equilibrar esta parte como una dupla. como una dupla. Ok. Nico, em, ¿qué tipo de energía o egregor se formó con Nexium y cómo se alimentaba? ¿Tú me escuchas? Sí. Principalmente, Ira, el egregor tiene características femeninas de lo que vendríamos apropiándonos como de la perfección. Estamos hablando de una energía que tomó la forma de una mujer y esa mujer la veían ellas, las que se involucraban en esto, porque Ujú. veían al fondo en su objetivo principal la transformación de ellas mismas en algo mucho más perfecto o en algo más moldeable o en algo que diera mejor resultado, así es la forma en que tenían su pensamiento, ante las circunstancias en las que ellas vivían o se manejaban. Entonces crearon esta figura, de alguna forma eran ellas mismas, y la Mm. tendencia de esta energía es esa, como a la manipulación de tus deficiencias, como atacando principalmente a tu idea de imperfección personal, a la autoestima. Supongo que eran parte de las técnicas de control que utilizaban como para sellar la manipulación. La idea de la dimensión que había entre ellas y su imperfección y este egregor perfecto. ¿Qué pasaba con los hombres en la asociación? ¿O nada más era él solo? ¿O había más hombres que dirigían, no? Porque decías, bueno, estaban en contacto, por ejemplo, con los gobiernos y aquí en México al hijo de un expresidente se le relacionó aparentemente directamente con Nexium. Entonces, ¿qué papel jugaban los varones dentro de esta secta? Pues aquellos que no eran de parte como los entrenadores o como los que infligían estas circunstancias, el Ajá. otro rol es consumidores. O sea, los varones en todas estas circunstancias solo tienen Oh. dos roles. Ujú. O forman parte de la actividad o acción física que ellas vivían en el presente, en donde se les lastimaba para ciertos objetivos, Ajá. o eran los compradores de estas mujeres. Ok. ¿Qué emociones humanas, Margarita, fueron combustible principal para este egregor que se formó con todos estos rituales que presentaban, que ahorita vamos a hablar de Kate, pero vamos a ver qué energías eran las que los alimentaban? Bueno, yo veo una mezcla aquí de energías. La primera que se me presenta es la tristeza, porque Ujú. la tristeza lo que hace es quebrar y hace que las personas se abran y puedan expresarse ellas, y eso las hace sentir terapéuticamente mucho más libres. Hay muchas mezclas. Una vez se abre el campo y ya empiezan a salir energías de tristeza, porque veo que las personas están muy quebradas. Las personas que llegan con una intención, pero cuando ya sienten la energía de estas dos personas y ya la energía del grupo
pareciera como si ellas se quebraran como un merengue, las personas se quebraran y se volvieran polvo. Y esto ayuda a que haya una transferencia energética de pensamientos, vuelva a haber pensamientos implantados y Mm. formas de control, porque las mujeres yo las veo en una actitud muy pasiva, los hombres las veo en una actitud más activa, pero en ambos, en tanto en hombres como mujeres, veo como la voz es manipulada. La voz de cada uno, tanto de femenino como masculino, tiene una forma, aquí les ponen como unos sellos energéticos que hacen como un efecto de ahorcamiento y esto ejerce unos cambios, el cambio, la energía empieza a cambiar, la energía empieza como si las personas tuvieran un estado de obediencia de hablar muchas cosas, entonces no se ve muy, no se ve la energía que fluya de una manera agradable ni armoniosa, al contrario, se ven muchos choques, se ven muchas peleas internas que van sufriendo las personas. Entonces esa energía se queda ahí y se contamina entre ellos y esa misma contaminación ellos mismos la están absorbiendo y la están generando y así. Ellos absorben, ellos Ok. absorben como líderes, ellos Ujú. absorben la energía y la toman. Cuando la toman, la absorben, pero ellos se alimentan de esa energía, pero pareciera que la devolvieran como duplicada en las personas, porque las personas van creando una necesidad de sentir como el alimento y sobre todo la contención que ellos manifiestan como dupla. Ese egregor era autónomo o dependía directamente de Kate y de Susan o solamente de Kate o de Susan o cómo funcionaba ese egregor en esa secta. No, yo veo de ambos. Yo veo de Mm. ambos porque tanto uno tenía una energía femenina, otro masculina, y cuando unían ellos su energía, que no era una energía que estaba unida entre ellos de corazón, yo los veo unidos de espalda a espalda, y esta energía egregora que alimenta, que es alimentada por todo el dolor de las personas, los iban volviendo a ellos, iban generando una especie de aura energética, como de Ajá. grandeza, y esto hacía que las personas entraran en unos estados de obediencia hacia ellos, de postraciones obedientes. Ok. ¿Qué símbolos, palabras o rituales reforzaban el campo energético colectivo, Nico, de todos los que eran parte de Nexium? ¿Me escuchas? Sí. Principalmente, Ira, y ahora que lo veo desde la parte terrestre, Ujú, las asociaciones energéticas que tenían con ujú, los distintos puntos del planeta, porque cada uno de esos puntos otorgaba dentro de la fisicalidad protecciones específicas ujú. y al tener estas protecciones específicas, el añadido energético también era un protector. Entonces las energías que estos emisores o principales consumidores mandaban hacia la organización los protegía hasta cierto punto. De hecho, Ira, lo que yo observo es que parte del descubrimiento de la caída de esto se Ujú. derivó del centro, desde adentro, porque hubiera sido imposible que se detectara por fuera. Ok, Era incluso como si lo arroparan y lo volvieran invisible. ok, entonces esta frecuencia dominante, que era el miedo, la sumisión, la devoción y todo, o sea, todo venía con un deseo de poder, o sea, porque dices, estaban gobiernos, estaba gente, es un deseo de poder lo que quieren en realidad. Pues más bien el trasfondo es más mundano. Tiene que ver con el placer incluso. Oh, Tiene que ver con el poder, sí, pero que tienen sobre el placer de las personas. Y no necesariamente de lo que ellos consideraban como el objeto que eran estas mujeres en sí, sino el placer de aquellos que las consumían. Y es que mm, al fin y al cabo ir a esta energía sexual, energética, eh, pues sigue siendo muy poderosa en el olor y en la tendencia del planeta. ok. ¿Cómo se distribuía la energía entre las jerarquías, si había jerarquías en esta asociación, Margarita? ¿Entre hombres y mujeres o en general? En general, ¿cómo era la jerarquía? ¿Cómo estaba distribuida el mando en esa Bueno, secta? yo los veo a ellos en una plataforma
Ujú, obviamente se siente la energía de ellos mucho más elevada, inclusive desde la visión de las personas los veían con un aura muy lumínica, pero veo que hay un primer círculo que están las mujeres. ujú. Después hay otro círculo que están los hombres, pero después veo un tercer círculo que están hombres y mujeres, y esto es lo que esta distribución de ellos crea un vórtice de energía. Y este vórtice de energía lo que hace es se entrega, cada persona es como un conductor de energía que se mueve en forma de espiral y después entra y penetra al campo energético de ellos y, y los hace sentir a ellos bastante poderosos, bastante como si ellos estuvieran por encima de las personas, o eso es lo que hacían, o lo que los hacían sentir a ellos inconscientemente, como si ellos fueran una especie de salvadores, de redentores. A ver, entonces, por ejemplo, esa energía del egregor, entonces, trascendía más allá de los miembros, o sea, se proyectaba al colectivo social externo o cercano de las personas que pertenecían a esta secta, Sí, ¿o porque no? el fin era que ellos pasaran eso un voz a voz, para que otras personas pudieran entrar a esta secta y pudieran conectar y ser afines a las formas de pensamiento que estas personas expresaban de una parte una forma de expresión que viene lineal, pero había otra forma que es la manipulable, que va en forma de curva y es la que llegaba al corazón de las personas. Yo veo que estaba todo muy bien direccionado porque la lineal llega pues, como directa a la mente, pero la que tiene forma de onda llega al corazón y esto hace que el cuerpo se abra, se expande. Por eso es que hay tanto trabajo con la garganta de manipulación, porque el voz a voz atrae más personas y esto va creando una gran red de personas que pues fácilmente se dejan manipular. ¿Cómo, cómo tomó la idea ese señor Kate para crear? ¿Es una derivación de algo? ¿Lo hizo bajo un mandato de alguien? ¿Cómo sientes que fue esa nueva o esa sí, nueva forma de vivir una nueva secta, una nueva forma? ¿Pertenecía a alguna más? ¿Cómo lo puedes percibir, Nico? Sí, es como un derivado, dirá, como una franquicia incluso. Mm, Más bien no es nada nuevo. Es ujú, supongo una de muchas estrategias populares que utilizan distintos gobiernos, distintas empresas, asociaciones para poder llevar a cabo sus fines. Y en este caso, bueno, las mujeres, habrá otras que son con niños, habrá otras que son con animales exóticos, pero o sea, crean distintas funcionalidades que aparentemente hacia el exterior traen alguna ventaja en el sistema operativo social, pero en realidad se manejan en otras índoles y muy frías, son energías que se ven inflexibles, energías que se ven completamente frías y ajenas a los dolores o a los sentimientos que pudieran provocar tanto en las personas que las habitan como miembros, como víctimas o como perpetuadores. a ver, ¿cuál era entonces la verdadera intención de marcar físicamente, como si fuera ganado, a las mujeres que pertenecían a esta secta, Nico? Igual que la que tienen la ropa, que es creada en una misma fábrica, pero a una no le ponen etiqueta y a otra le ponen etiqueta de marca importante, por ejemplo. Ese Mm, numeraje, esa selección, las hacía un producto exclusivo. ok. Entonces era para tener como un mayor rango ante otras asociaciones. No, era más bien porque desde el lado del que la compra funciona de la misma manera que funciona el capitalismo o la compra en otros sistemas. O sea, la gente busca la exclusividad y entre más Ah, exclusivo es un producto que manejas, más se vende. ¿qué impacto colateral? Fíjate tú, ustedes decían, pero voy primero con Margarita,
¿Qué impacto tenían estas mujeres? Porque decían esta parte de las piernas y decías esta parte del corazón y del sistema nervioso que estaba siempre como alterado. ¿Qué impacto colateral tenían en el campo áurico estas personas, Margarita? Bueno, yo veo estos campos áuricos muy distorsionados, una energía que está extremadamente vibrando. Cuando los campos están muy ansiosos, tienen unas frecuencias bastante elevadas, pero no son de elevaciones de vibración sutiles, sino son muy conectadas a lo emocional y a lo mental, pero muy exacerbadas, y esto hace que sus campos y la parte externa se sienta muy sensible. Esta sensibilidad va afectando internamente al cuerpo y se va afectando porque la unión de un cuerpo, cuando son grupos, los grupos empiezan a conectarse a nivel colectivo, y esto hace que se vuelvan hipersensibles y fácil de dominar. Como, y llega una palabra que es fuerte, que es domables, es algo muy fuerte Domable, porque también está representando una esclavitud. Veo que también claro. entre palabras y entre líneas hay muchas promesas, y estas promesas de salvación, de mejorar la calidad de vida, van creando una serie de pantallas energéticas que van distorsionando la realidad y van trayendo una mayor confusión, porque por dentro las personas aparentemente no se sienten bien, pero todo eso hace parte de un proceso, y ese proceso es parte de este encantamiento que van viviendo las personas, y por eso ellas, cuando se sienten las personas así que las veo sin pies, es cuando las personas quieren abandonar sus cuerpos, porque hay unas sensaciones muy profundas y muy dolorosas cuando las personas son llevadas a vivir a recordar ciertos traumas, y el alma no está lista todavía para acceder a este tipo de información. Esto hace que el campo energético empiece a quebrarse, y este resquebramiento hace que estas personas se vuelvan más necesitadas, más carentes, y se van desnutriendo energéticamente, y las sensaciones que estas personas las nutren, las contienen y las van apoyando en sus procesos, pero todo eso es parte de una manipulación, porque el campo desde los pies, cuando tú ves el campo áurico, la parte de la base está totalmente rota. Esos secretos que manejan, por ejemplo, todo este tipo de asociaciones, eh, los hacían vivirlos y sentir esos secretos, o sea, con esas marcas, o cómo los hacían respetar esos acuerdos. Nico. Pues sí, o sea, principalmente por la infligencia del dolor hacia la parte más baja, como de, digamos así, de la jerarquía o de esta pirámide, y hacia la parte más alta, digamos que los acuerdos eran hasta incluso sin sonido, y tiene que ver con las lealtades más bien. Mm. Son asociaciones de lealtades que permitían que la comunicación se diera sin la necesidad de alguna infracción o de algún castigo tampoco. ¿Había algún tipo de transferencia energética en estos rituales sexuales eh, a los que eran o a los que llevaban a estas mujeres o a los que, no sé, Pues vivían? más que transferencia, una, una, una alimentación de sí, y bastante, o sea, porque con la conciencia con la que explotaban los campos a través de destruir, por ejemplo, sus autoestimas, sus emociones y todo eso, también disfrutaban de este tipo de escenificaciones, porque de alguna forma, Ira, la fantasía completa que vendían iba incluida con la forma del sometimiento. O sea, va a sonar bien loco, pero una de las garantías que se otorgaban al cliente final era justamente el proceso en el cual se había corrompido la conciencia y se había creado el producto que ellos querían. Uf, qué fuerte. ¿Qué simbolismo oculto tenía la marca grabada en la piel de las mujeres? ¿Qué puedes sentir tú, Nico? Y luego tú me dices, Margarita, ¿qué simbolismo, qué había en esa marca grabada energéticamente en esas mujeres? Pues principalmente era el sometimiento o la rendición.
Era un símbolo que de alguna forma ya las hacía partícipes de, sobre todo porque en el trabajo de la destrucción de su conciencia, también mostraban al símbolo como algo peligroso. O sea, cuando ya lo tenían ellas en su cuerpo, significaba que ellas ya formaban parte de algo de lo que no había vuelta atrás. Margarita. Bueno, yo las veo como ataduras porque al quedar estos sellos en el campo físico también quedan en el campo energético y Ujú. se van volviendo como portales. Y estos portales son transferencia de energía y son energías que son permanentes, quedan ligadas a estos personajes y al quedar ligadas se vuelven como esclavas de estas personas, están entregando constantemente su energía y están a disposición de ellos y a merced de ellos porque este dolor, no solamente el símbolo, sino el dolor que genera, Mm. pues crea la voluntad queda doblegada, quedan totalmente como si necesitaran de la energía de estas personas para poder vivir y hay una entrega permanente de energía sexual por estas ligaduras que hacen y, y quedan atadas. Se ven que o sea, estas ataduras van pasando más allá digamos, de un periodo, inclusive pueden pasar más allá de una vida, porque si estas personas no hacen una limpieza de estas huellas, la huella que yo veo es una forma de una estrella. Entonces, esta estrella queda impregnada en el campo energético de estos personajes como si encajara, como si ellos estuvieran o ellas estuvieran permanentemente en una relación sexual con estas personas. Encaja perfectamente la energía. A ver, hay un como subgrupo que se llama, que le decían el 2, pero el 2 significaba Dominius Obsequius Sororium. Contenía algún código energético especial y esta parte del 2 estaba diseñado como un círculo de ritual de sumisión, de entrega o de algo así. ¿Cómo lo percibes tú, Margarita? Bueno, yo lo veo como energéticamente se siente como sumisión y, y se siente energéticamente un cambio en la energía. La energía empieza a manifestarse en forma distorsionada y se van creando sobre todo unas dependencias hacia la vibración de este grupo que tú estás mencionando, este subgrupo y el campo energético se va sintiendo cada vez más delgado. Las personas se van sintiendo, al estar más delgados, se sienten más desprotegidas y esto los lleva a una codependencia, a sentir una necesidad. Es una búsqueda constante de estar ligados a estos grupos por los miedos que se empiezan como a manifestar en el campo, porque un campo cuando se siente agrietado, se siente vulnerable. Entonces estas personas al sentirse vulnerable requieren y necesitan del acompañamiento y de la contención de esta energía. Entonces, Nico, ¿había conciencia de pacto o contrato espiritual en las participantes o no? Sí, sí, era porque de alguna forma también ese era un seguro hacia cualquier vertiente donde tú lo vieras. Era importante que la energía del dinero afluyera de alguna Mm. manera y que cubriera todo como una dinámica sólida, por ejemplo, como si la energía se filtrara a través de laberintos para ser indetectada y estos laberintos son reforzados como por esta energía del dinero que hace o la vuelve más importante que las conciencias en sí. Como en un sentido de valor, este tipo de sectas, este tipo de grupos pierden la noción de la importancia humana para crear o gestar una, pues como un tipo de ventas de lo que ellos entenderían como el objeto a vender. O sea, las vendían Uh en -huh. una trata descarada. Ok. Entonces, ¿qué tipo de conexión se establecía entre lo que ellos llamaban las maestras y las esclavas, Margarita?
Bueno, es que aquí se ven diferentes formas de energía y como energías más dominantes, siempre hay una energía que se siente más dominante y una energía que se siente muy pasiva, pero veo que en tanto en las, como llamas tú las maestras y llamas las esclavas, veo que en ambas energías hay un quiebre energético y veo que las personas que se sienten quebradas energéticamente vienen de un dolor gestacional y de infancia. Veo Mm. cuando se trabaja el niño interior que llevan a las personas estos dolores y estos dolores hacen que las personas entreguen su energía por esta sensación de invalidez y al estar esta sensación de esclavas y de maestras, yo veo que es parte de una manipulación energética para sustraer la energía sexual de ellas, porque cuando se lleva a una persona a estos estados, no en forma terapéutica, sino en forma como violenta, Mm. esto hace que la persona se sienta totalmente, en este caso las mujeres se sientan totalmente doblegadas y, y pierden el control de su energía, pierden el control de sus emociones y al perder el control de las emociones empiezan a sentirse supremamente vacías y empiezan a llenar estos vacíos con diferentes energías. Y yo veo que también se manejan muchas energías, adicciones y cosas bastante fuertes. ¿Qué secuelas o qué consecuencias pudieron haberle quedado a personas que pertenecieron o que estuvieron dentro de este grupo? Vamos a decir como ellos le decían, dentro de este grupo 2. Yo digo de desequilibrios mentales, las personas van Mm. quedando con un desequilibrio y con la autoestima totalmente en el piso, quedan con una sensación de seguir encadenadas a estas formas de rituales y sobre todo a lo que representaban energéticamente estas personas, a las marcas y todo lo que puede dejar una energía de ritual, todo lo que puede dejar un sello energético, que son codependencias energéticas, que así rompan, ellas van quedando con heridas y Mm. estas heridas hacen que ellas sigan buscando esta sensación de que alguien las proteja, una sensación de invalidez, como estas figuras masculinas dominantes que son las que protegen, las que contienen, las que salvan. Entonces pierden ese contacto con ellas mismas y pierden la fe en ellas y pierden también la voluntad. Es una forma de control muy profunda. Ok, a ver, ¿cómo te puedo hacer esta pregunta? Este grupo 2, Nico, fue inspirado en logias o en sectas o en sociedades secretas anteriores. ¿Qué fue lo que inspiró o cuál fue la que inspiró o de la que se derivó o era sucursal de o franquicia de qué sociedad para tener estas formas tan direccionadas de trabajar con cierto tipo de mujeres, con cierto tipo de clase social y con cierto tipo de gobiernos o de políticos o de gente que eran los que estaban también en esa estructura. Sí, ¿me escuchas? Sí. Pues al final es una estructura que imposibilita todo un montón de energías y Uh-huh. por ende requiere solidificar las más importantes, Ira, que son estas, justo la que mencionas, estos poderes, estas lealtades, estas confianzas, estas formas en las cuales, por ejemplo, seguían manteniendo un conducto abierto para seguir tomando y seguir seleccionando. Entonces es algo fuerte porque fíjate, la misma energía del humano la protege este tipo de tendencias, Ira. Uh-huh. Es como incluso como si las tuviéramos tan asimiladas como parte de nuestra conciencia humana, que hasta en muchos lugares se les busca un espacio. Y pareciera que forman este tipo de entidades energéticas y físicas, porque pues eran muy físicas, de una red mucho más grande de control que toma todo este tipo de características, tanto en mujeres como en niños, y las vuelve una potencia más grande todavía, como si dentro de rituales todo lo que han hecho amplían la energía y amplían de alguna forma la forma de tomar decisiones.
A ver, ¿qué reflejo tenía Nexium en el inconsciente global colectivo? O sea, ¿con qué cara se presentaba ante la sociedad o ante estas transacciones que hacían? Nico. Mm, pues participaban, pero siempre con cierta distancia. Estas asociaciones, todo, siempre con una distancia indetectable. O sea, ¿cómo va la pregunta? ¿Me la puedes volver a hacer? Sí, o sea, ¿cómo era el reflejo que tenía Nexium en el inconsciente colectivo? O sea, Sí, llegaba alguien, sí, ojo. era como un camuflaje, o sea, Ah, ok. era como un camuflaje, por eso que era como indetectable, como si no participara. Te podría decir que Nexium como tal Ajá. jamás otorgó una publicidad. Es Ujú, algo que se fue derivando a través de la palabra, que se fue creciendo a través por ejemplo, pone tú los primeros, obviamente al principio no eran tan vulgares ni tan obvios como lo fueron al final, ¿no? Ponle tú que entre los procesos tardaron un tiempo en empezar a producir estos productos estas mujeres y de alguna forma empezaron a tener mucho auge porque fueron muy bien vistas por personas que reafirmaron esta empresa a través de, por ejemplo, su vínculo social o político o energético, y así fue como fue creciendo. por ejemplo, ¿cómo se relacionaba Margarita con otras estructuras de poder? Porque aparentemente fue muy conocida en algún tiempo en la época de los 90. Y cómo convivía, por ejemplo, con los gobiernos o con las estructuras, por ejemplo, de las élites, los artistas, la gente rica, los religiosos, porque con todo ese tipo de gente era con los que ellos se movían. ¿Cómo eran estas formas energéticas con las que ellos se relacionaban? ¿Cómo se relacionaba esta parte de esta energía que ellos movían? Yo veo que se relacionaban bien porque la energía de ellos entraba, iba generando ciertas necesidades y em, ciertas manipulaciones de control mental. Oh, Entonces no chocaban, se siente que es una energía que se va moviendo, envolviendo en forma circular. Y esto también da como una forma de estatus, como el hecho de pertenecer a un mm, grupo y pertenecer a estas formas de pensamiento, de crecimiento, hacen que se van creando para las personas unas fachadas, sobre todo para las personas que tienen tanta cara frente al público, es una forma de atraer, de convencer, es una forma también, al atraer y convencer, atraen a otras personas a esas mismas formas de pensamiento. Por eso es que esto se iba transmitiendo a través de un voz a voz y a través de la imagen que estas personas podían transmitir para conectar con personas que tenían cierto estatus, cierto poder, y estas mm. personas que tienen cierto estatus, cierto poder, les gusta manejar este tipo de máscaras. Por un lado manejan una imagen, por otro lado manejan una dualidad que es totalmente oscura, que es parte de estas sexualidades y estas formas de manejar la energía sexual, que también es una forma de controlar a estas élites. ¿Cómo, cómo funcionaban? O sea, ¿tenían centros o por células o tenían lugares de reunión? ¿Cómo ellos funcionaban? ¿Cómo pueden ver que ellos funcionaban, Nico? Funcionaban como células, sí, Mm, como pequeñas reuniones. mm, En la toma de decisiones era entre menos personas mejor, pero esas personas que se juntaban como para ejecutar los planes, cada una venía con un derivado energético, con una conexión como con su gobierno o su país de providencia. Entonces ok, eran decisiones muy internacionales siempre. Digamos que aunque pareciera ridículo, hablaban mucho como de calidad, hablaban mm, mucho de tendencias, hablaban mucho de lugares donde podían tomar, incluso de perfiles, o sea, eran empresas que estudiaban los perfiles sociológicos de las personas y entregaban a sus receptores características específicas, entonces no perdían tanto el tiempo, eran
muy inteligentes para detectar específicamente las mujeres que necesitaban. Y eso lo hacían así en pequeños grupos, pero grupos que venían de grupos más grandes. Ok. Entonces, eh, cuando cerraron todo esto, cuando el tipo lo meten a la cárcel, se debilita o desaparece esta asociación o cambia de nombre o la recoge la parte creadora. ¿Cómo lo ves, Margarita? Bueno, yo veo que se debilita, pero ya queda sembrada esta energía en un colectivo y esta energía se puede canalizar, otras personas la pueden canalizar, pueden tomar el modelo de este personaje y actualizarlo y manifestarlo de otra forma, pero sigue siendo el mismo molde, la misma energía, la misma forma de manipulación, la misma forma de fracturar a las personas para que ellas puedan entregar su energía, porque aquí se ve que queda como una forma de red Mm. que contiene todo el campo energético y las personas quedan atrapadas energéticamente. Sus partes inconscientes siguen conectadas a esas formas de pensamiento. Por eso es que todos estos sellos que vemos que quedan, que tú nos mencionabas que estaban, que les ponían a las mujeres, van quedando como larvas energéticas y estas larvas energéticas hacen que estas mujeres sientan una necesidad sexual sin control. Entonces van quedando secuelas, van quedando formas que se siguen manifestando y veo que es una energía que queda latente y es una energía que queda permanente, transformada sí, pero sigue manteniendo como los mismos fundamentos. A ver, ¿cómo quedan, por ejemplo, todas estas mujeres que pertenecieron a ese lugar, quedan conectadas, quedan interconectadas? ¿Cómo lo pueden percibir, Nico? Mm, yo percibo que la conexión queda directa. No, no se percibe ningún tipo como de puente más allá de las conexiones ocultas, pero pues digámoslo así que era un trabajo muy fluido dentro de sus propios procesos, por mencionarlo de alguna manera. Ujú. Ujú. Estas manifestaciones o estas dominaciones psicológicas y mentales, las hacían personas especiales o simplemente las hacían solamente estos dos personajes que fueron los fundadores? Las hacían parte de los derivados de la misma organización, o sea, sí había otras personas que interactuaban también Ok. y eran ellos de alguna manera. ¿Por qué? Porque también para estas mujeres la simbología de los líderes, en este Ujú. caso esta pareja, esta dualidad, evocaba una esperanza hasta cierto punto también. Jugaban mucho con la idea del rescate y el rescatador también. Ok. Em, a ver, quiero que observen cómo fue la caída de esta asociación. Cómo fue que se descubrió lo que se hacía y se denunció a las autoridades. ¿Cómo fue la caída de esto? ¿De dónde vino la caída de esta secta, Margarita? Bueno, yo lo que observo, lo primero es como la contradicción que hay inicialmente como en los conceptos que ellos manejaban y empiezan a verse ciertas fracturas energéticas que, que van creando aperturas, como estas capas que ellos mostraban, cuando estas capas se caen de mostrar una energía tan blanca y tan luminosa y tan áurica, cuando eso se empieza a quebrar, se quiebra desde el interior de Mm. estas sectas. Y esto hace que, visto energéticamente, estas quiebras permiten que ya
como que la energía empieza a liberarse, esta energía original de manipulación, y ahí es donde empieza a ver, donde empieza a caerse, se rompen las raíces, se rompen. Inclusive yo veo que se rompen ellos mismos como seres y como energía y la parte mental también empieza a entrar en contradicciones, y ahí es donde empieza el quiebre de estas personas, y estos quiebres se empiezan a manifestar, ya se empieza a sentir la notari la no se ve notorio hacia afuera. Entonces, ya las personas empiezan a percibir otro tipo de energías, aunque siguen estos personajes que, que son los manipulables, que son como los servidores de estas sectas, ya estos quiebres empiezan a gestar y a generar mucha duda en las personas. Ok. Este señor Kate está actualmente purgando una condena de 120 años de prisión en Estados Unidos por delitos de tráfico sexual, crimen organizado, posesión de pornografía infantil. Ok, ¿me permites, Nico, hablar con ese señor Kate, por favor? Ujú. Ok. Kate. Te escucho. ¿Cómo te sientes ahora que aparentemente fuiste traicionado desde dentro? ¿Que todo tu trabajo en qué quedó? Mi trabajo, una particularidad en una inmensidad de situaciones similares. Al final intenté que este proceso tuviera algún otro beneficio. ¿Cómo Mis cuál? productos, mis productos no eran tan desechables como los de otros. La manipulación, el control mental, de alguna forma las hacía herramientas, las hacía que no fueran simplemente un juguete. ¿Qué intención real tenías al fundar esta secta llamada Nexium? Volverme más asquerosamente rico y tener más conexiones de poder en el mundo. Ok. Y cuando tuvieras eso, ¿qué más lograrías? No lo sé, quizás involucrarme en algún otro círculos, ampliar mis conexiones. ¿Tú recibiste algún entrenamiento? Tengo mucha información. Pero tú trabajabas para alguien más, tú también estabas controlado por alguien más. No, Nadie llegó a dominarte. no en un sentido que me subbajara, pero supongo que en una pirámide siempre hay alguien más arriba, ¿no? ¿Y quién estaba más arriba de ti? Aquellos que los representan a todos, aquellos que se ponen corbata limpia, un saco, ropa bonita y salen en las noticias en todo el mundo hablando Mm. de cómo cuidan a su propia gente, cómo protegen a sus ciudadanos. ¿En algún momento sentiste perder el control de la energía que habías generado y sentías que a quien tú alimentabas te exigía más? Sí, todo el tiempo se habita en un sistema de estrés, conciencia del peligro. Es parte de la energía que lo envuelve todo, el peligro. ¿Sigues conectado hoy con las personas que te ayudaron a formar esta secta? No, te cortan. Una vez que eres imprescindible, que tu imagen se ha manchado y que tu nombre ha sido expuesto, te cortan. Pero tú sabes muchas cosas de muchos de ellos. ¿En prisión no te tienen ninguna consideración especial? No,
y uno tiene que ser más inteligente. El hablar lo único que provocaría sería mi muerte inminente. Y aún aquí, en cuatro paredes, prefiero seguir respirando. ¿Qué piensas de Susan? Una mujer muy inteligente, quizás incluso más inteligente que yo, pero con el mismo problema que Ujú. toda otra mujer, su sistema emocional. ¿Y qué piensas de Nancy Salzman? No me gusta ese nombre. ¿Por Suena qué? al de alguien que quiere ser algo que no es. ¿De dónde vino la traición? Al final ni yo supe de dónde vino la traición, pero ¿Quién supongo es? que para muchos era importante que se destruyera. ¿Quiénes declararon en tu contra de tu mismo grupo de personas? ¿Confiabas en ellos? ¿Te sentiste traicionado? ¿Qué sucedió? No confiaba en nadie. Hace muchos años que sé cómo se mueve la escoria del mundo. Y una vez que observas la mierda, dejas de confiar en cualquier cosa. También entiendo que todo mundo busca su beneficio. Tú Y el verme fuiste, caer era para beneficio de muchos otros, sí. tú fuiste objeto de algún tipo de abuso en tu niñez. No, no de un abuso. Quizás de un extremo, sí. El dolor, los golpes, me forjaron de otra manera. Me hicieron observar cómo la conducta humana era moldeable a partir de los estímulos apropiados. O sea que tú también estuviste en algún tipo de grupo de manipulación a través del dolor. Claro, Y cuando te propusieron formar este grupo que tú formaste, ¿sabías que ibas a crecer tanto? tenía una idea. Ujú. ¿Te arrepientes de algo? No, quizás de no haber sido más cuidadoso. Ok, muy bien. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Margarita, ¿me permites hablar con esta señora cofundadora, Susan, por favor? Sí, Ok. Susan, sí. ¿cómo, cómo describirías la energía que ibas moviendo en tus entrenamientos o en las formas que tú ejercías, no sé, el control o enseñar o persuasión, o no sé cómo lo llamarías, a la forma de dirigirte a otras personas? Yo me presentaba como una mujer amorosa, sensible, con una capacidad de entender el dolor ajeno. Inclusive yo misma me percibía de esa manera. No me percibía una mujer muy fuerte, al contrario, una mujer con mucho sufrimiento encima. ¿Cómo vivirías tú em, o cómo viviste tú los quiebres emocionales dentro del grupo? ¿Cómo los vivías tú? ¿Cómo los sentías tú?
Una parte los sentía propios, pero por otra parte era el objetivo, llevar a las personas a extremos, a los dolores más extremos, a los sufrimientos más insostenibles. ¿Cómo vivías o cómo te sentías tú como mujer en esas situaciones que se iban presentando y que tú eras, pues, parte de eso? Satisfecha. Me gustaba la labor que hacía. Sentía el sufrimiento y me gustaba sentirlo. Llegaste a vivir Me hacía experiencias, sentir bien. te sentías bien. Llegaste a vivir experiencias que se podrían calificar, por ejemplo, como tu contraparte, em, algún tipo de abuso energético o abuso espiritual hacia ti o hacia los demás miembros del grupo. Siempre lo hubo. Pero era parte de los acuerdos. Es como la energía se va manifestando a través de estos lazos de dependencia que me hacían sentir más fuerte. Sentir la energía al respaldo te hace sentir poderosa y te hace sentir libre, con la capacidad de poder manipular y ser un interferente para las personas. ¿Qué detonó la decisión de salir de Nexium? Los miedos, hubo momentos en que no me sentí bien. Cuando tú ves tanto sufrimiento y tanto dolor, algo se mueve dentro de ti, te hace que ya no quieras pertenecer a ese dolor, no quieres ser ya parte de eso. Y entonces, ¿cómo describirías tu proceso de romper esa red que tú también fuiste parte en crear de manipulación y de dolor? Es parte de la condena y de la culpa que uno lleva en su corazón, porque cuando tú observas, eres el artífice de tanto dolor, hay momentos en que te sientes poderoso, pero el mismo dolor te va doblegando y te va sacando energéticamente de esa energía. Duele mucho, se siente mucho miedo, pero también se siente la manipulación y la manipulación te ata. ¿Cómo ves hoy Nexium a través del tiempo y la distancia? Como algo repugnante, algo horrible, algo que generó dolor, mucho dolor en las personas, mucha ¿Por, dependencia. ¿Por qué decidiste denunciar a Kate? Ya no podía más. La tristeza era más grande que algo que no podía yo soportar más. Me pesaba ya en mi conciencia. Me sentía abrumada y me sentía tan lejos de mí misma, con tanta culpa, tanto dolor y tanta sangre en mi ser. ¿Qué le dirías a Todos los ruidos retumbaban en mi cabeza, los gemidos, la angustia. Es horrible. O sea, ¿todavía presentas esas secuelas en tu mente? Claro que sí, eso nunca se olvida. Tienes que trabajarlo mucho, pero eso siempre queda grabado en ti. ¿Qué le dirías a quienes al día de hoy todavía justifican a este hombre, a Kate? Están ciegos, que tienen que ver más allá de ellos mismos y no justificar su propio dolor como una forma de obediencia y de salvación. ¿Qué, qué pudieras rescatar de esa experiencia tan oscura que viviste?
Ah, nada que me haga sentir satisfecha y contenta conmigo misma. Supongo que esto tiene capas y podré llegar al núcleo de esta experiencia, pero por ahora me siento muy agobiada en mi sentir y en mi ser. Quiero preguntarte, cuando tú saliste de todo eso y te retiraste, aparentemente te dedicas, aparentemente, según los datos que yo tengo, hasta el día de hoy, a ayudar a personas que han pasado por lo mismo que tú. ¿Cómo te ayudaste tú o cómo pudiste tú trabajar esta situación para poder ayudar a otras mujeres? Aceptando mi dolor y aceptando mis propios errores y aceptando mi propia vulnerabilidad. Eso te hace sensible al dolor de los demás cuando tú puedes observarlo en ti mismo. De otra manera es muy difícil que sientas compasión por los otros. ¿Vives a esta edad, en esta época, arrepentida de todo lo que de alguna manera creaste en ese momento? Sí, es un arrepentimiento con sufrimiento y con dolor, con mezclas de culpa y de insatisfacción hacia mí misma. Eso te lleva a esa necesidad de querer redimir el daño que puedes hacer. Es una forma de expiar tus propias culpas A, y no sentirte tan mal. a ver, a partir de esta experiencia que te tocó vivir, en la cual viviste aparentemente las dos partes de la situación, ¿no? Estar en un lado y estar en el otro. ¿Qué les dirías a las mujeres hoy día que se les ofrece a lo mejor un trabajo, una buena vida, una situación de autoestima, una situación que al final de cuentas los saca de su lugar o de donde viven o de donde radican y los mueven? ¿Qué les dirías a esas mujeres que van buscando y que a lo largo de la vida pueden ser o engañadas o no, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué les dirías? Primero que reconozcan su propio poder y que reconozcan también sus vulnerabilidades, porque son las vulnerabilidades las que las llevan a sentir esa necesidad de reconocer un poder que está fuera de ellas, un poder que está conectado con lo material, con lo que no tiene ningún peso y ninguna sustancia. Ese autorreconocimiento y reconocer la fuerza que hay en cada una les permite tener una mayor objetividad y una mayor claridad en lo que se puede manejar en el entorno como manipulación a través del dolor. Es una forma de amor propio. Ok. Déjame con Margarita. Desconecta, Margarita. Mm. ¿Cómo te sientes? Bien, Ok, vamos a desconectar, vamos a limpiar toda esa energía, todo ese residuo energético que pudo haber quedado en nuestro campo. Vamos a limpiar esta energía y vamos a ir regresando poco a poco, lentamente. Voy sintiendo mi energía y voy a contar de 1 a 3. Y cuando yo diga 3, abren sus ojos, respiran profundo y empiezan a sentir sus manos, empiezan a sentir sus pies, sus piernas, sus extremidades, su tronco, cada parte de su cuerpo. Empiezan a reconocer esa energía y empezamos a eliminar cualquier tipo de residuo energético que hubiese quedado. Vamos a regresar 1 y me pueden decir alguna palabra, algo que les venga al ir desconectando
de esta sesión, Margarita. El dolor como forma de manipulación. Como forma de manipulación. Nico. A mí me sale como frialdad internacional. Frialdad internacional. Entonces la frialdad internacional lleva al dolor como una forma de manipulación. Vamos a regresar. 2, respiran profundo, equilibran su energía. Y 3, abren sus ojos. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien. Bien, pesadita, ¿no? ¿O muy no? bien. Sí, Sí, bastante pesada. bastante. Muy bien, vamos a desconectarnos sin antes recordarles que por favor nos escriban a nuestro correo, es info@iraseman1ince.com, o que nos escriban a nuestro WhatsApp, que es +52 479 204 49 73. Pueden entrar también a nuestra página web, que es www.iraseman1ince.com. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bye. Chao.